Al paso del tiempo, se han dado a conocer historias que se repiten en distintos lugares del mundo, culturas y épocas. Personas encontradas calcinadas dentro de sus propias casas, reducidas casi por completo a cenizas, mientras que a su alrededor todo permanece intacto. Ni muebles quemados, ni paredes ennegrecidas, ni señales claras de incendio, solo un cuerpo consumido desde dentro. A este fenómeno se le llama combustión humana espontánea. Para algunos, es una prueba de que existen fuerzas que aún no se comprenden. Para otros, un mito exagerado alimentado por el miedo y la ignorancia. Pero lo cierto es que hay casos documentados, informes forenses reales y explicaciones que, lejos de tranquilizar, hacen que el misterio sea todavía más perturbador. Por el lado paranormal o en el imaginario popular, la combustión humana espontánea ocurre cuando una persona arde sin ninguna fuente externa de fuego. El cuerpo se convierte en una antorcha silenciosa que se consume lentamente, sin gritos, sin intento de escapar. De acuerdo a las creencias más comunes, se dice que el alma puede incendiarse al liberarse del cuerpo. Un castigo divino consume al pecador desde dentro. Las energías acumuladas estallan de forma inexplicable, que las entidades o fuerzas invisibles encienden al individuo, o el alcohol en la sangre vuelve al cuerpo inflamable, y en relatos más modernos se habla incluso de fallas energéticas del cuerpo humano, como si el organismo fuera una batería defectuosa que en cierto momento colapsa. Lo más inquietante es que muchas historias coinciden en detalles similares. El cuerpo arde, pero los pies quedan intactos. El fuego parece concentrarse en el torso, y el proceso ocurre sin que nadie se dé cuenta, incluso en habitaciones cerradas. Al paso del tiempo, se han dado a conocer historias que se repiten en distintos lugares del mundo, culturas y épocas. Personas encontradas calcinadas dentro de sus propias casas, reducidas casi por completo a cenizas, mientras que a su alrededor todo permanece intacto. Ni muebles quemados, ni paredes ennegrecidas, ni señales claras de incendio, solo un cuerpo consumido desde dentro. A este fenómeno se le llama combustión humana espontánea. Para algunos, es una prueba de que existen fuerzas que aún no se comprenden. Para otros, un mito exagerado alimentado por el miedo y la ignorancia. Pero lo cierto es que hay casos documentados, informes forenses reales y explicaciones que, lejos de tranquilizar, hacen que el misterio sea todavía más perturbador. Por el lado paranormal, o en el imaginario popular, la combustión humana espontánea ocurre cuando una persona arde sin ninguna fuente externa de fuego. El cuerpo se convierte en una antorcha silenciosa que se consume lentamente, sin gritos, sin intento de escapar. De acuerdo a las creencias más comunes, se dice que el alma puede incendiarse al liberarse del cuerpo. Un castigo divino consume al pecador desde dentro. Las energías acumuladas estallan de forma inexplicable, que las entidades o fuerzas invisibles encienden al individuo, o el alcohol en la sangre vuelve al cuerpo inflamable. Y en relatos más modernos se habla incluso de fallas energéticas del cuerpo humano, como si el organismo fuera una batería defectuosa que en cierto momento colapsa. Lo más inquietante es que muchas historias coinciden en detalles similares. El cuerpo arde, pero los pies quedan intactos. El fuego parece concentrarse en el torso, y el proceso ocurre sin que nadie se dé cuenta, incluso en habitaciones cerradas. Se conoce que desde el siglo XVIII existen reportes escritos de personas halladas completamente carbonizadas, sentadas en sillones, acostadas en la cama o incluso en el suelo de su cocina, donde no había señales de incendio, acelerantes, daños estructurales y que el fuego parecía haber sido contenido. Estos detalles hicieron que durante años tanto médicos, investigadores y religiosos se enfrentaran sin llegar a una conclusión clara. Por otra parte, y contrario a lo que muchos creen, la ciencia no niega que estos casos existan, pero sí niega que sean espontáneos.
La explicación más aceptada hoy es conocida como el efecto mecha, el cual señala que el cuerpo humano tiene una gran cantidad de grasa. La ropa actúa como una mecha. Una pequeña fuente de ignición inicia el proceso. El fuego avanza lentamente, a baja intensidad. El calor derrite la grasa corporal y la grasa empapa la ropa y alimenta la combustión. También que este tipo de fuego no se comporta como un incendio común. Es lento, silencioso y localizado. Puede durar horas sin expandirse al entorno, pudiendo iniciar por un cigarro, una vela, una chispa, una estufa o un calentador. En muchos casos, la persona estaba dormida, enferma, intoxicada o incapaz de reaccionar. Un caso muy famoso fue el de Mary Reeser, cuando la madrugada de 1951, en St. Petersburg, Florida, ocurrió uno de los casos más inquietantes jamás registrados. Mary Reeser, mujer de 67 años, fue encontrada muerta en su propio departamento, pero no había señales de lucha ni de incendio, al menos no uno común. Cuando la policía entró al lugar, la escena parecía imposible. El cuerpo de Mary estaba casi completamente reducido a cenizas. Solo quedaban parte de su cráneo y un pie aún dentro de una pantufla. La silla donde se encontraba seguía en su sitio. Las paredes apenas tenían hollín, y los muebles, las cortinas y los objetos cercanos no se habían quemado. Además, no había acelerantes, fuego estructural, ni había explicación inmediata. Tan extraño fue el caso que el FBI intervino. Tras investigar, determinaron que Mary era fumadora y que un cigarro pudo haber iniciado el fuego. Así surgió la explicación del efecto mecha. El cuerpo humano, rico en grasa, puede arder lentamente cuando la ropa actúa como una mecha, alimentando una combustión silenciosa y localizada. Pero incluso los investigadores admitieron algo inquietante. La temperatura necesaria para calcinar huesos es extremadamente alta, y el fuego no debería haberse comportado de esa manera, demasiado contenido y demasiado preciso. Al final, el caso fue cerrado como muerte accidental, aunque descrito oficialmente como altamente inusual. Años después, casos similares ocurrieron en Inglaterra, Gales y Estados Unidos, todos con el mismo patrón: cuerpos severamente consumidos, habitaciones casi intactas. Este fenómeno es inexplicable, porque el resultado rompe con lo que esperamos del fuego. El cuerpo se consume gradualmente mientras el entorno apenas se ve afectado, y cuando alguien entra al lugar, lo que ve no tiene lógica a simple vista. Ahí es donde el cerebro humano llena los vacíos con miedo. Aunque la explicación científica es sólida, no todo queda completamente cerrado. Hay detalles que siguen siendo extraños: la duración, la concentración del daño, la repetición del patrón en distintos países. Por eso, para muchos, la combustión humana sigue siendo un misterio real, no necesariamente sobrenatural, pero tampoco del todo cómodo de aceptar. Tal vez no sea que el cuerpo se encienda solo. Tal vez el verdadero horror es descubrir lo frágiles que somos, incluso frente a algo tan cotidiano como una chispa. La combustión humana espontánea vive en una frontera incómoda, entre el mito y la ciencia, entre el terror y la explicación. No es un demonio, no es una maldición, pero tampoco es una simple historia inventada. Es un recordatorio de que hay fenómenos reales que, aun siendo explicables, siguen causando escalofríos. Porque cuando el cuerpo humano puede convertirse en ceniza sin incendiar el mundo que lo rodea, el miedo no viene de lo paranormal, sino de la realidad misma.